Buenos días, ¿cómo están? Qué rico reunirnos en torno a la palabra de Dios. Y en media semana buscar la palabra de Dios es lo más lindo. Decirle, necesitamos un refrigerio, un alimento espiritual en esta semana. Y qué más buscar la palabra de Dios. Los invito a que allá en sus casas o aquí nos dispongamos a cerrar nuestros ojitos y hacer la oración inicial. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por permitirnos hoy estar acá reunidos buscando tu palabra. Dispón nuestros corazones para esta palabra. Haz que todo lo que escuchemos sea guiado por tu Espíritu y que entre a nuestro entendimiento para ponerlo por obra, Señor. Gracias, Señor, por la alabanza, por el estudio y por cada persona que va a escuchar esta enseñanza. Muchas gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dispongámonos a alabar a Dios, por favor. Señor.
Tomen asiento, por favor, las personas que están allá, y espero que en sus hogares también tomen asiento. Era la costumbre de nuestro Señor Jesucristo siempre asistir los domingos al templo. ¿Por qué? Porque lo hice en el versículo 14 y 15 del capítulo 4, dice, y Jesús volviendo en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra a su alrededor, y enseñaba en las sinagogas en todo momento. Entonces aquí vemos que Jesucristo, ya después de esos 40 días en ayuno en el desierto, Él volvía a enseñar y iba a las sinagogas a enseñar. Y las reuniones típicas de la sinagoga comenzaba con una invocación a las bendiciones de Dios, y luego se repetía la tradición o la tradicional confesión de fe, y que muchos dicen que está basada en Deuteronomio 6, 4 al 9 y del 11 al 13 al 21, que son bendiciones que Dios había hecho y ellos hacían o decían por fe. Y luego seguía otra vez la oración y después la lectura de la ley de los profetas, y ellos estudiaban como nosotros estudiamos, verso a verso. No era que voy a abrir el libro y miremos qué nos aparece para el día de hoy, para enseñar, no. Ellos estudiaban como nosotros, verso a verso. Y aquí, cuando un invitado o un maestro se acercaba a la sinagoga, ellos le serían el estudio para que él estudiara, leyera y colocara un sermón o una explicación sobre el sermón. Y recordemos que aquí ya Jesucristo era considerado un maestro. En muchas sinagogas lo permitían enseñar. Y qué rico había sido un privilegio escuchar a nuestro Señor Jesucristo, la palabra viva, enseñando. ¡Wow! Había sido algo bellísimo. Pero hoy en día pasa lo mismo. Al Señor Jesucristo no lo valoraban, lo despreciaron. Y qué tristeza cuando uno se siente rechazado, ¿o no? Se siente rechazado, o cuando a uno le dicen, es que Pepito se comporta así y Pepito ni idea, y ve ese rechazo, pues uno se siente mal. Aquí Jesucristo nos va a mostrar también, primero, que Él se identificó con los pecadores en el bautizo, también se identificó con nosotros en la tentación, y ahora nosotros nos tenemos que identificar con Él en el rechazo. Y uno va a decir, pero Señor, a mí no me gusta que me rechacen. Y más aún, cuando estoy haciendo las cosas para ti, cuando estoy viviendo para ti, y realmente tú sabes lo que yo estoy haciendo, pero hay rechazo. Sí. Y eso es lo que en este pasaje vamos a mirar. Y antes que se me olvide, el título de esta mañana es El rechazo de Jesús en Nazaret. ¿Y Nazaret qué era? ¿Nazaret qué era? ¿La ciudad de quién? Materna de Jesucristo. Él nació allá. Y uno va a decir, wow, la gente va a poner contenta y decir, wow, al menos algo bueno en Nazaret salió. Y mire, no, al contrario. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo 16.
Y lo vamos a ver en los nombres del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y lo vamos hasta el 30. A ver, ¿quién me colabora? A ver, Laurita. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Bonito este pasaje. Y recuerden que Jesucristo ya estaba considerado como un maestro, por lo tanto estaba abierta las puertas de la sinagoga para que él enseñara. Y a Jesús se le pidieron leer el texto bíblico y dar el sermón. Y qué coincidencia, pues yo digo, pero no es ninguna coincidencia, uno ya sabe, le tocó Isaías 61, 2 y 3. Y muchos de los que estaban en la sinagoga sabían que esta porción se refería al Mesías. Y todos lo sabían, aún sabían que era esta porción para el Mesías. Y que, imagínense qué impresión tan sorprendente, o cómo que habían impresionado ellos a escuchar a Jesucristo y decir abiertamente que se refería a Él y que Él era la declaración de Dios y que era el año agradable del Señor. Cuando Jesús añadió: yo soy, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, estaba claro que Él estaba diciendo o estaba afirmando: yo soy el Mesías. Pero vemos que muchos se alegraban, estaban felices y con gozo escuchaban lo que él decía. De pronto no sé si lo estaban entendiendo, no sé si ellos estaban interpretando bien la enseñanza, pero en sí estaban felices escuchando a Jesucristo. Pero ¿cómo podía ahora, cuando empezaron a mirarse y ellos empezaron a sentir la autoridad de Dios y se empezaron a maravillar? Pero mire que empezaron a cuestionarse, empezaron a pensar: oye, ¿no es este el hijo de José?
¿cómo puede hablar tantas cosas tan bonitas si nosotros lo conocemos? ¿Qué maestro puede ser un carpintero? Mire, y eso había en sus corazones. Y Jesucristo, viendo lo que había en sus corazones, hace un refrán. Y el refrán fue en pocas palabras, diciéndole: oye, médico, ¿por qué no se cura usted primero? Y haga lo que hizo. ¿A dónde? En Capernaum. Hazlo acá. Haga primero las cosas en su tierra, después en fuera. Más o menos le estaban diciendo él. Pero él añadió algo, una palabra muy conocida, que es el 22. De cierto digo que ningún profeta es acertado en su propia tierra. Como diciéndole: ya sé que como ustedes me menosprecian, a todos los profetas lo andan menospreciando. A muchos de nosotros como hijos de Dios en nuestros hogares nos menosprecian cuando reconocen o han visto un cambio en nuestras vidas. No, eso le duró un mes, no, un año. Y empiezan a menospreciar lo que nuestro Señor está haciendo en nuestras vidas. Era lo que Jesucristo estaba diciendo: me están menospreciando. Y ahora Él hace y dice una porción muy importante. Y Él hace un recordatorio de dos acciones que los profetas de Dios ministraron a la misericordia de Dios a los gentiles. Una fue Elías y la viuda de Sarepta, que fue el versículo 25 y 26. Esa fue una misericordia de Dios con los gentiles. Y otra fue Eliseos con Naán, el sirio, también, que fue el 27. Son dos cosas que él estaba hablando de los gentiles. ¿A quiénes? A unos judíos. Y ellos, ¿qué pasó? Pues la carne brincó. ¿Por qué? Porque en pocas palabras Jesucristo está diciendo, le dio mención a ellos y diciendo: pero el pueblo de Israel permanece en incredulidad, y mire la misericordia de Dios con estas personas. Y es lo mismo que va a pasar, en pocas palabras estaba diciendo. Y a ellos no les gustó eso, y como no les gustó, ¿qué pasó? Se enfurecieron, tuvieron ira y se fueron contra él y lo llevaron a la ciudad, a la ciudad alta, donde está una montaña alta de la ciudad. ¿Y era para qué? Para matarlo. Para matarlo. Tenía eso, pero tan cegados estaban ellos que no vieron un milagro ahí. ¿Cuál fue? Pasó en medio de ellos. Que pasó en medio de ellos y se fue. Pasó en medio de ellos y se fue nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy toda la congregación se reunió para matar a Jesucristo. Y a veces nosotros hacemos lo mismo en nuestras vidas. ¿Por qué? Amamos la verdad cuando nos ilumina. Sí, amamos la verdad cuando nos ilumina. Ay, mire, esta palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Yo amo a Dios, me está iluminando. Ay, que la fortaleza me está iluminando. Que Dios tiene todo bajo control, me está iluminando la palabra de Dios, ¿cierto? Ah, qué rico. Pero la aborrezco cuando me acusa, cuando la palabra me acusa y empieza: es que tú estás en pecado. ¡Ah! Me está acusando, entonces ya no, esa palabra está mal, no está bien, no, está equivocada. Y eso es lo que estaba pasando con estos asistentes a la sinagoga. Ellos eran felices porque escuchaban
la enseñanza de Dios y eran felices, pero cuando Él los exhortó o los cuestionó a ellos con la gracia ante los gentiles y que el pueblo de Israel estaba en incredulidad y cegados, pues ¿qué hicieron? Se llenaron en ira y quisieron ¿qué? Destruir. Y eso es lo que pasa hoy en día. Si a mí lo que me dice yo puedo decir mi segunda mamá, pero no, es mi tercera mamá, que a veces me regaña y a veces no me gusta cuando me llama la atención, y yo veo que va así, digo, sí Señor, tú me estás hablando por medio de ella, tengo que aprender. Pero a veces cuando nos hablan nosotros, ¿qué queremos hacer? Lo que están haciendo los judíos, destruir a Jesucristo. Destruir. Cuando alguien nos confronta y hay algo que no nos gusta, ¿usted qué está haciendo? Queriendo destruir esa persona que lo está confrontando. Igual, amamos cuando la verdad nos ilumina, pero cuando la verdad nos exhorta o nos acusa, la aborrecemos. Y eso es lo que estaba pasando con Jesucristo, un rechazo que Él tenía. Jesucristo fue rechazado por las personas que más o lo vieron nacer. Ustedes y yo, en nuestros hogares, ¿no han rechazado? Sí, me han rechazado por culpa de Jesucristo. Porque a veces nos rechazan por nuestra culpa, pero si no han rechazado por culpa de Jesucristo, porque usted prefiere vivir la palabra de Dios a vivir una relación con su familia, a hacerse partícipe con su familia. Sí, hay invitaciones que ya no las hacen a uno. A mí no hay invitaciones que me hacen. Escucho que se reúnen, que comparten. Yo no me molesto. Ay, ¿y por qué no me invitaron? Gracias, Señor. Por algo no me invitaron. Y no me molesto. Aún le mando cuando, uy, tan chévere, cómo la pasaron, bien rico, que estén bien, contentos. Pero, ¿qué rechazo hemos tenido hoy en día nosotros? Jesucristo nos muestra algo bello y cómo Él se identificó con nosotros en el bautismo, cómo se identificó con nosotros en la tentación, y ahora cómo nosotros nos tenemos que identificar con Él en el rechazo. Ustedes, los que están acá, y hoy me siento privilegiado con Samuel, porque todas son mujeres. Y ustedes, mujeres, ¿cómo se han sentido rechazadas? No me digan que no van a compartir porque son mujeres. A ver, Martica. Bueno, pues antes de conocer a Cristo, en la familia cercana, que es mi papá, mi mamá, mi hermano, mis hijos, mi esposo y yo, éramos los 7 para todos lados, para todas partes, andábamos juntos. Y pues tan pronto ellos se dieron cuenta, no, nosotros nos informamos de que ya pues había cosas en que nosotros ya no participábamos, pues empezaron a hacer hablar. Entonces ya de igual manera pues yo amo a mi mamá y a mi papá y a mi hermano. Todo el tiempo yo estoy como tratando de estar pendiente de las cosas de ellos, y pues ya nos hemos dado cuenta con mi esposo que hay cosas que hacen en silencio, se salen y hacen sus cosas y a nosotros ni nos invitan ni nos cuentan qué están haciendo. Entonces sí, eso hablamos, que nos están como apartando. Sí, y es importante, no es uno apartarse de las personas. Ustedes y yo, nuestra función es ser luz. ¿Sí? Muchos cristianos dicen, me tengo que apartar. No,
tranquilo. Muchos dicen, no, yo no, usted es un tomador, yo me aparto porque ni el saludo. No, somos luz. ¿Cómo queremos ser luz en las tinieblas si no nos acercamos? Tranquilo. Cuando usted va, ellas solas no aguantan la luz y se van, se apartan. ¿Sí me va a entender? Entonces uno, ¿de qué preocupa? Porque uno tiene que tener una distancia y saber dónde se mete, sí, por prudencia. Pero el Espíritu Santo es tan, cuando está con nosotros, redarguye a esas personas que ellos ya no comparten con uno y se van alejando. A mí me ha cuestionado mucho. Yo amo a mi familia, a mis hermanos lo amo, a un hermano lo amo muchísimo también. Pero ellos se han apartado porque uno le dice, no, es que este comportamiento no está bien para Dios. Ah, pero todo usted, Dios. Pero usted, hasta la última vez que me dijo, yo ya no hablo más con usted porque usted siempre anda con un pastor. Yo, ¿qué papito? Soy pastor. Soy pastor. Ah, no, así. Pero dijo, no, es que él pensaba que no podía ser, que tenía que mi familia no ser pastor. No, hay rechazo. ¿Qué más rechazos han tenido mujeres? A ver, novia, y pues solicita. Bueno, a mí con mis hijos, porque precisamente hay momentos en que uno de madre le debe decir a los hijos las cosas que no son de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la escritura. Y ellos pues ya no quieren estar conmigo, ni compartir conmigo, ni permitirme que mis nietos estén conmigo a causa de eso. Y en sus palabras pues me dicen, quédese allá con su Dios. Entonces en esa manera pues uno dice, bueno Señor, me quedo contigo porque qué mejor compañía que la tuya. Pero pues yo no puedo ir a hacer las cosas que ellos quisieran que yo haga para que compartan conmigo, porque estaría negando mi fe. Entonces debo ser firme en mis convicciones al Señor y seguir adelante y darle la gloria a Dios por todo. Gracias, novia. Solicita. Antes de conocer el Evangelio, decía yo tenía muchas amigas, mi madre en la universidad y todo eso. Cuando conocí al Señor, quedé sin ninguna amiga. Yo sé por qué nos pasa. Entonces sí, fui casada por causa del Evangelio. Apenas yo conocí al Señor y empecé a contarles a ellas que me había pasado algo maravilloso que quería que ellas también conocieran. Rechazaron a mí. Bueno, pienso que a mí no, al Señor. ¿Y cómo uno se siente? ¿Bien? Mal. El que le diga, no, yo no, eso duele. Le duele a uno la carne, se siente uno mal. Pero el Espíritu Santo lo consuela y lo llena a uno. Cuenta, amor. De pronto, sí, pues yo comparto lo que cada una comentaba, me uno a cada una de sus situaciones porque también las he tenido que vivir, pero pienso que cuando duele más es cuando se apartan de uno personas que dicen amar a Dios. Pienso que esa es la parte más dura. Pero también me he dado cuenta que es una oportunidad muy hermosa para orar, para unirse más con Dios, para
Sí, mira que Jesucristo nos muestra con esta porción, con nuestro Señor, que no estamos exentos al rechazo. Muchos pensaron que era el Hijo de Dios, que todos, como es el Hijo de Dios, todo el mundo lo va a aceptarlo y lo va a amarlo. No. Muchos dicen, como si usted es un buen cristiano, todo el mundo lo va a amar. Al contrario, va a haber rechazo. Y un rechazo tanto en su familia como en su trabajo. Y sí, a veces a uno le duele, pero la pregunta es, ¿ustedes y yo estamos conscientes o dispuestos a asumir ese rechazo por nuestro Señor Jesucristo? Somos felices y decir, Señor, sí, me voy a sentirme mal, me voy a sentirme solo, menospreciado, pero tú me vas a llenar ese vacío. Tú eres mi todo, tú eres mi Señor. ¿Sí podemos pensar en eso? Y uno dice, sí, ¿cierto? Todos los cristianos pueden decir, sí, sí, es normal. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay cristianos que no pueden dejar sus amigos, sus malos negocios o su forma de vivir? ¿Por qué no? Porque no quieren ser rechazados. Y entonces, si uno no quiere ser rechazado por Cristo, ¿se está identificando con Cristo? Entonces, si usted no se está identificando con Cristo y no ha visto las consecuencias de vivir por Cristo, una de las consecuencias viviendo para Cristo es que usted y yo vamos a ser rechazados. Sí, hay otras bendiciones y otras cosas mejores, pero una de las que muy pocos enseñan es que si usted va a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, va a tener rechazo aún de su familia. Sí, y aún, ¿cuántas personas que amamos a Cristo y somos estorbo para nuestras esposas? Ya se va a ponerse a orar usted también. Deje, ¿para qué tanto orar? Toda la palabra. ¿No han escuchado eso de muchos hombres? ¿O muchas mujeres han hecho eso? ¿O muchos padres han dicho, pero ya va a ir a la iglesia a servir? ¿Para qué? ¿Allá qué le están dando? Eso dicen. Son rechazos. Pero usted y yo, ¿por qué lo hacemos? Porque nos identificamos con Cristo. En pocas palabras, en Efesios, vamos, que esa no la tenía y hasta ahorita me acordé, qué pena. Eso sí no está en el bosquejo, se me salió. Efesios 5. Primero que yo, mire, voy lento con Efesios acá, casi que no. Efesios 5. Un hijo de Dios que quiere identificarse con Él hace lo que el versículo 5.1 dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos imitadores. Si usted y yo realmente somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, no vamos a ser felices en todo, o no vamos a que toda la gente va a estar feliz con nosotros en todo, sino vamos a recibir rechazo. ¿Por qué? Porque en Efesios 5.1, ¿qué decía? Pues sean imitadores, ¿cierto?, de Dios. Si yo soy imitador de nuestro Señor Jesucristo, voy a recibir lo mismo que Él recibió.
y él fue rechazado. Ahora, este rechazo inicia apenas en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos estudiosos dicen que fue el primer rechazo que él apareció públicamente y es uno de los que más adelante llegó. ¿Y por qué muchos dicen, muchos estudiosos dicen, aquí es lo que a veces un cristiano vive? ¿Por qué? Cristiano tiene un encuentro con Cristo, lo acepta y lo recibe en su corazón, ¿cierto? Y ahora lo hace parte en su vida. Y ahora dice, me quiero identificar con Él y me voy a las aguas bautismales y hago un compromiso ante la gente que diga, yo vivo para Cristo, morí al pecado y ahora soy nueva criatura. Y ahora después aparecen las tentaciones y uno lucha con las tentaciones y ve el poder de nuestro Señor Jesucristo, que Él es glorificado en esas tentaciones, algo sobrenatural. Pero viviendo así aparece el rechazo. Y ese rechazo es tan fuerte para muchos cristianos que muchos hacen eso y se devuelven. Muchos no aguantan el rechazo de su familia, de la sociedad, de su trabajo. Y por eso que dicen que Lucas lo hizo cronológicamente, algo así, que primero puso el bautismo, la tentación y después el rechazo. ¿Por qué? Porque muchos pueden aguantar la tentación, pero el rechazo de la persona que uno estima o fueron como que tuvieron un sentimiento muy fuerte, hace que dicen, no, yo a él lo quiero, mire, yo lo veo, yo prefiero irme. ¿Cuántas mujeres por su novio han dado vuelta y se han ido otra vez al mundo por un rechazo? Jesucristo nos dio un milagro que apareció cuando Él estaba siendo rechazado. ¿Y qué fue? Mas Él pasó por medio de ellos y se fue. No sabemos qué pasó, pero que lo iban a matar, lo iban a matar. No sé, pero yo me imagino que ellos algo pasara que lo iban y que hayan así y él, acá estoy, y se fue. Cuando hay rechazo, usted y yo vamos a mirar cómo Él tiene el control de ese rechazo. Y lo primero que Él consuela es este corazón, porque a veces le duele, y también la mente. Como es la cita bíblica que tampoco está en el bosquejo, que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿Segunda de qué? Segunda de Corintios 10:4. Bueno, sí. Si usted va a tener el rechazo, lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque el diablo lo va a hacer que se rechace usted, que dé media vuelta y se vaya. A veces los rechazos sirven para fortalecer nuestra fe en Cristo y decir algo que yo hago, te necesito porque sin ti no puedo. Cuando alguien habla mal de mí, que gracias a Dios nadie habla mal de mí, no más mi familia, me siento mal y digo, Señor, consuélame porque es feo cuando su familia habla mal de ustedes.
Y Señor, dame la paz, sosténme, haz que este momento sea edificación para mi vida. Eso es lo que hago. No soy yo, porque si yo fuera, estaría llorando como un bebecito y ella estaría quién sabe a dónde. Pero los rechazos sí duelen y acaban cuando ustedes no están en Cristo Jesús. Ahora, el rechazo de Jesucristo en Nazaret. Ustedes pueden decir, como yo, el rechazo de Salvador en tan área de su vida, y decir, pero tú, Señor, me has restaurado, tú has estado ahí. ¿Sí lo pueden decir? Miren, cada vez de cada rechazo, yo puedo decir el rechazo de Jesucristo en Nazaret, pero Él pasó por medio de ellos y se fue. No le dio importancia. Y hay tanto rechazo en mi vida que yo digo, Señor, por tu misericordia, tú me has sostenido. Tú te has glorificado y no has permitido que esos rechazos me hayan influido para devolverme a compartir cosas que no son tuyas. ¿Qué rechazo tienen ustedes? Prefiero, y ese sí es mi pensar, eso es lo que yo pienso, prefiero el rechazo de todo el mundo, no el rechazo de mi Señor. Prefiero que la gente me diga fanático, extremista, pero que no me diga el Señor, usted ha sido un mediocre en las cosas mías. Prefiero que todo el mundo me rechace y sea hipócrita conmigo, que al frente de mí me diga, hola Salvita, y cuando me baje hablen mal de mí, me importa un pepino. Pero prefiero ese rechazo al rechazo de Cristo, porque yo quiero ser luz para muchas personas que estaban como yo. ¿Y por qué? Yo rechacé mucho. Yo fui el primero que rechacé a muchas personas que estaban haciendo las cosas bien. Aplicación, la que ustedes deseen, pero vívanla, por favor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este estudio. Gracias por hablarnos y por consolarnos en estos rechazos que estamos teniendo, tanto en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida social. Gracias, Señor, por permitir que estos rechazos nosotros aprendamos de ellos y nos edifiquen, nos fortalezca más en la fe. Te ponemos en tus manos, Señor, estos llenos de esas ofrendas. Muchas gracias, Señor, por glorificarte en estos hogares que no tienen una fuente de provisión. Clamamos por estas personas que no tienen un empleo. Llévalo, Señor, colga tu gracia, tu sabiduría, tu conocimiento, para que ellos puedan conseguir ese empleo para la honra y la gloria tuya, Señor. Muchas gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que pasen buena noche. Hasta luego.